paz y bien. Le damos gracias al Señor por este tema que nos regala el día de hoy, este tema que se llama generación de incrédulos. Vamos a ver si nosotros somos esa generación de incrédulos y por qué el Señor podría llamarnos de esa forma. Vamos a ver entonces un poco con la palabra del Señor la diferencia entre tener una fe buena, una fe verdadera, una fe potente, una fe fuerte, con una fe que es falsa. Y es falsa cuando nuestra fe es débil, cuando nuestra fe es pequeña, cuando nuestra fe no alcanza milagros, cuando nuestra fe hace que yo viva, a pesar de creer en que Dios es todopoderoso, que yo viva en medio de angustia y preocupación, que yo viva preocupada. Así que nosotros vamos hoy día a tratar de crecer y pedirle al Señor que nos quite ese nombre de generación de incrédulos, que nos quite, que ya no seamos esa generación de incrédulos, que ya pasemos a ser esos creyentes verdaderos, esos creyentes que están bebiendo día y noche de las aguas que brotan del trono del Cordero. Le vamos a dar gracias al Señor entonces en esta tarde por todo lo que Él nos está compartiendo. Nos dice en Marcos 9:24, dice aquí, es la parte donde a Jesús se le acerca un padre de familia que su hijo estaba con espíritu mudo y le pide a Jesús, pero le pide de tal forma que Jesús responde de esta forma y les dice: generación de incrédulos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y esa es la pregunta que vamos a ir repitiendo durante toda esta enseñanza. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo cada uno de nosotros vamos a hacer esos de corazón duro, de cervix dura, de cabeza dura, de que dejemos todavía dejarnos llevar por la necedad, por la terquedad, dejarnos llevar por nuestros propios pensamientos y sentimientos? Entonces aquí estamos viendo en este capítulo de Marcos 9:24, donde este hombre le pide el milagro a Jesús, pero le dice: si es que puedes, cúrale. Y ahí es cuando el Señor dice: ¿cómo que si puedo? Fue una cosa increíble. Y nosotros muchas veces, cuando dudamos en nuestra oración, en nuestra petición, en nuestra misma fe, estamos diciéndole al Señor lo mismo: si es que puedes, si es que tal vez puedes. ¿Y qué estamos haciendo? Primero mostrando nuestra incapacidad, nuestra duda. Estamos mostrando esa fe falsa, esa fe que no es verdadera, porque la fe verdadera no duda. Y vamos a ver que desde la palabra de Dios, de los padres de la iglesia, nos enseña que esta fe no duda, no pone en duda nunca la omnipotencia de nuestro Creador. No podemos ponernos en el corazón nuestro, en ese si puedes, tal vez, no como que estuviera un poco ocupado o como que no fuera omnipotente, no como que no pudiera hacer algo por nosotros. Entonces vamos a salir de ahí. ¿Y qué nos dice Pseudo Jerónimo, no, gran santo y teólogo? Nos dice que esta pregunta, esta forma de fe, esta forma de petición, dice, nos muestra claramente que nuestra fe es débil y que se apoya en el socorro y que no se apoya en el socorro ni en la ayuda de Dios. La fe acompañada de las lágrimas, dice, llega donde quiere, hermanos. La fe verdadera, la fe asentada sobre nuestro Señor Jesucristo, que es el tema de hoy que vamos a ver, esa fe poderosa, esa fe fuerte, más las lágrimas cuando necesitemos, cuando estemos pidiendo por algo muy fuerte, estemos pidiendo por algún familiar que está muy mal. Si acompañamos, ¿qué significa de las lágrimas? Con nuestras entrañas, con nuestro corazón, con todo el ardor, pero sobre todo con toda la confianza en nuestro Señor. Nadie, dice San Beda, otro padre de la iglesia, dice, nadie llega a la perfección de un día para otro. Nadie puede llegar a tener una fe perfecta, una fe verdadera de un día para otro. Pero aquí estamos, hermanos, reunidos, personas que ya estamos caminando algún tiempo, yo de las personas que conozco, ¿no? Estamos caminando algún tiempo y no puede ser que todavía estemos en ese punto de que no estamos todavía con una fe verdadera y estemos todavía con esa fe a medias posiblemente, ¿no? Dice, nosotros tenemos que empezar por lo pequeño en este camino para tener una fe verdadera. Y para tener la fe verdadera nos enseñe que solamente crece nuestra fe por inspiración de la gracia. Nosotros sabemos que la fe es una virtud teologal, ¿no es cierto?,
no hay virtud teologal y que es un don gratuito dado por Dios. Pero nosotros, para que crezca esa fe y para tener esa fe firme, necesitamos del auxilio de la gracia de Dios. Necesitamos pedirle a nuestro Señor. Necesitamos unir nuestras palabras a lo que nos dice Marcos 9:24, que nos dice, creo, pero ayuda a mi poca fe. Esa es la oración que se plantea hoy tarde, hermanos, para que se haga en nuestro corazón como una ejaculatoria, para que nosotros repitamos constantemente, creo, pero ayuda a mi poca fe. Si yo ya me pongo delante del Señor, no como una persona que tengo una fe fantástica, gigante, que no la voy a tener seguramente, sino me pongo ya como pequeña, ¿no? Como mi poca fe. Ya le estoy diciendo mi poca fe. Cuando yo ya le digo así al Señor y ya me presento delante de Él como pequeña, como poquito, Él va a mover su corazón, le va a mover su corazón. A que si yo me presento delante de Él como que tuviera todo, toda fuerza y que yo con mi palabra muevo las montañas, ¿no? Empezamos así, ¿no? Decimos esta oración que, como digo, ojalá se convierta en una ejaculatoria. Creo, Señor, pero ayuda a mi poca fe. Aquí vamos a centrarnos en dos palabras, en el ayuda y en el poco, ¿no? Ayuda y poco. No existe el ayuda, que aquí está escrito en la palabra, y como ustedes saben, la palabra es eterna, no existiera la palabra ayuda si no fuéramos necesitados de algo. Si no tengo en mi boca esa poca fe, reconocer mi poca fe, no viene la ayuda. Esto es como una cosa clara, ¿no? Yo pido cuando necesito y el Señor da cuando ve el necesitado. Ahí se mueve la misericordia de Dios. En la misericordia, acuérdense que viene de la palabra mísero, miseria y corazón. Entonces el corazón de Cristo se mueve en misericordia, en Gesed, como se llama en hebreo, se mueve el rato que ve un mísero. Un mísero es cualquier persona carente, ¿no es cierto? Que carece de las cosas y que necesita todo de Dios. Y ahí nosotros nos ponemos así para mover la misericordia de Dios, reconociendo en este caso que tenemos poca fe. Si tenemos poca fe, si partimos de esto, hermanos queridos, si sabemos y reconocemos que tenemos a poca fe, pero que sabemos que quien nos va a ayudar a que crezca nuestra fe es nuestro Señor, nosotros tenemos que tener la alegría en el corazón y saber que ya tendremos conseguido el tener una fe firme y fuerte. Entonces, ¿de qué parte? Es tan simple. A veces las cosas del Señor son tan simples que llaman la atención. Es tan simple como hacer esta oración desde el corazón, hacer verdaderamente, porque muchas veces no nos planteamos, como nosotros, nuestra vida, y es lo que hablábamos un poco la semana pasada de las prácticas religiosas, que nuestra vida nos dedicamos a las prácticas religiosas y eso hace que no meditemos las cosas más sencillas y más primarias como es nuestra fe, que es lo más básico que uno tiene que para caminar en el camino del Señor, tener esta fe inamovible, ¿no? Nos dice este padre de iglesia, Sam Beda, nos dice que cuando uno está pidiendo ayuda es cuando el hombre está probado, cuando el hombre está pasando por una prueba, por un temblor, por un momento fuerte, y ahí uno le está diciendo al Señor, ayúdame, yo quiero creer, juro que quiero creer, pero esto que me está pasando me está haciendo temblar, me está moviendo, me está poniendo en el corazón algo que no sé ni qué decir y cómo describir, pero que me tiene inconstante, que me tiene infeliz, que me tiene triste, ¿no? Y ahí es cuando uno recién le pide a Dios ayuda, ¿no? Pero nosotros no tenemos que esperar a eso, hermanos, podemos pedir ayuda ya. Saber y reconocer, como digo, basta reconocer que tenemos la poca fe. Nosotros podemos ir a nuestro corazón, ir dentro de nuestro corazón, de donde habita el Espíritu Santo, preguntarle al Espíritu Santo, decirle al Espíritu Santo que ilumine mi corazón y que me muestre cómo ha sido mi fe estos días, por ejemplo, de tribulación en medio de la pandemia.
¿Cómo ha sido? Porque ya al principio uno salió, pero con potencia, y no importa, y aquí nos vamos a rezar 20 rosarios, y vamos a 20 charlas, a 1000 misas, porque como todo es virtual, entonces puedo hacer un montón de cosas. Y en el camino, ¿qué nos pasó? Y posiblemente nos mantuvimos haciendo esas cosas, pero posiblemente nuestro corazón comenzó a temblar, posiblemente nuestro corazón cambió, se enfrió o se llenó de temor por el futuro, que como hemos dicho en otras ocasiones, eso es falta de confianza en nuestro Dios. Es falta de confianza que es impactante, ¿no? La fe es una respuesta de nosotros, hombres, a la palabra de la revelación divina. ¿Qué nosotros podemos decir fe? La fe, como dice Hebreos, capítulo 11, versículo 1, ¿qué nos dice? La fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Repito, Hebreos 11:1, la fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve, ¿ya? La fe nuestra tiene que ser tan fuerte, que la fe que yo tenga se convierte en una garantía de todo lo que yo espero, para no solamente para mi vida de aquí, de ahora, porque ahí no habría mucha fe, sino para nuestra vida futura, nuestra vida eterna, nuestra vida que va a ser de gozo, que donde las lágrimas acabarán, donde no habrá muerte ni enfermedad. No, es una garantía absoluta la fe. Pero cuando yo tengo miedo, vuelvo y repito, a las cosas de ahora, y ni se diga la muerte y después de la muerte, si yo vivo con miedo, es que mi fe, esto es proporcional, mi fe es pequeña, mi fe se ha cortado muchísimo y ya no es esa garantía, como dice Hebreos, de lo que se espera, ya no se ha vuelto, y tampoco mi fe se ha vuelto una prueba de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve, hermanos? Posiblemente no se ve las promesas de Cristo para nuestras vidas, para la iglesia, para el mundo. Posiblemente no estamos viendo, así como hemos dicho muchas veces, como Abraham. Él esperó el hijo de la, por eso se llama el hijo de la promesa, esperó 85 años por Isaac, ¿no? Pero su fe era la prueba, así se dice, la prueba de lo que no se veía, pero que se iba a dar, hermanos, por una fe fuerte, una fe verdadera. Dejarnos ya de esas apariencias, de esa religiosidad, como vimos la semana pasada, dejarnos nosotros esos para entrar verdaderamente en un camino de fe fuerte, firme, no solamente de palabras o de oraciones fuertes o de proclamar, como decíamos la semana pasada, no, es algo interior, es algo que hace dentro de mí como algo, como que fuera una fuerza poderosa que me mantiene de pie y me mantiene bien en todo tiempo y en toda circunstancia. Tiene que mi fe ser prueba de lo que no se ve. Mi fe, a mí me pueden que me digan, no se ve, Anita, lo que está pasando en tu vida. No importa, pero mi fe, a yo decir, va a pasar, mi fe ya es la prueba de lo que no se ve, pero que se va a ver cuando Dios quiera, en el tiempo de Dios, cuando sea la voluntad de Dios, ¿no? Esto es importantísimo, hermanitos queridos. Mi fe tiene que ser garantía de lo que espera, de la esperanza, y tiene que ser prueba de lo que no se ve. En eso se tiene que convertir nuestra fe. Vamos a ir ahondando cada vez más en la Escritura para que nosotros podamos ir comprendiendo cómo lograr esta fe, cómo salir de la fe falsa. La fe falsa es esa fe falsa de religiosidad que veíamos la semana pasada, ¿no es cierto? La fe falsa es cuando creo yo en Dios, pero no estoy asentada sobre Dios. Es lo que vamos a ver en un momento. Algo que tenemos que resaltar, hermanos queridos, es que la fe que nosotros tenemos es como hacia un Dios, ¿no es cierto? Decir Dios existe, que es lo primerito que dice la fe, ¿no? Lo que hace que la fe nos haga creer, nos haga ser creyentes, hombres de fe, es decir, Dios existe. Dios no se le ve, ¿no es cierto? No se le ve. Nosotros creyentes podemos decir, pero le sentimos, le comemos, ha manifestado su presencia a lo largo de nuestra vida, nos ha hecho milagros, ¿ya? Pero si nosotros queremos hablar con una persona que no es creyente, no le puedo hablar esas cosas mucho. No, ¿cómo demuestro mi fe? ¿Qué le digo en mi fe? Entonces la fe es creer en ese Dios que de pronto no se ve, ese Dios que está en las alturas, que sabemos por fe, que está en el trono, en los cielos, que gobierna el mundo entero, que es el creador y dueño del mundo entero. Sabemos que es un Padre bondadoso que mandó al Hijo. Todos sabemos por fe,
No tenemos eso por comprobación o por ciencia, ¿no es cierto? Es una fe, pero esa es una fe solamente de creer, ¿ya? Y vamos a ver el peligro de tener esa fe, hermanos, porque hay personas que creen eso, todo lo que estoy diciendo, que Dios es trino, uno y trino, que está, Jesús subió, murió, pues, fue crucificado, muerto y resucitó al tercer día, está sentado a la derecha del trono, ¿ya? Pero sin embargo, vivan una vida disoluta en el mundo, mundana, buscando completamente las cosas del mundo y los éxitos del mundo, ¿no? Entonces esa fe no es fe, esa fe no es fe, ya es grande frente a un incrédulo, un ateo, ya es grande de saber y reconocer que hay un Dios y saber que es Cristo y saber, ya, pero no puede en la fe verdadera estar las dos cosas, hermanos. Ahí es cuando hay una fe que se llama una fe que es falsa, una fe que es débil, una fe que todavía no ha sido construida en nuestro Señor. Esto es lo que vamos a hacer diferencia. Nosotros tenemos que saber y darnos cuenta, ¿ya?, que si nuestra fe está poca, como decimos, o nuestra fe, Dios no quiera, sea falsa, en el sentido que uno dice que solo yo creo, pero vivo como yo quiera, no vivo en el mundo como yo quiera, ¿no? Esa es una fe falsa. Si yo vivo con estos tipos de fe, yo tengo que primero hacerme la pregunta, plantearme de por qué, a quién estoy dando yo todo mi creer, porque es algo bien grande dar todo nuestro creer. Y creer en algo, en alguien, es dar todo de ti. Es algo bien fuerte. No es cualquier cosa el creer. Creo que Dios me va a resucitar al final. Es una cosa fuertísima, hermanos, y solamente por eso puede ser un don venido del cielo y una gracia venida del Espíritu Santo. Por nosotros sería imposible decir, incluso el mismo San Pablo dice que nosotros no podemos decir que Jesucristo es el Señor sin la ayuda del Espíritu Santo, como sabemos, que no podemos decir, Abba, papá, sí que no viene el Espíritu Santo a hablar eso en mí, ¿no? Pero otros que planteamos la pregunta de decir, el Señor se merece que yo le dé esta fe, el Señor merece, Él es merecedor de que yo le diga, creo en ti, ¿no? Primero empieza esa fe, como digo, muy superficial, de decir, creo, y puedo recitar el credo los domingos, ¿no? Y si me voy otro día de la semana también a misa, y recito el credo, eso no es fe, eso no es nada, eso es tal vez el principio de la fe, es una fe chiquita, una fe poca de la que estamos viendo ahorita en Marcos 9, ¿no? Entonces, ¿y qué tengo que yo primero decir? El Señor es merecedor de esta fe, porque yo puedo tener fe con minúscula, ¿no es cierto?, en una persona, en un mandatario, en un gobernante, en un presidente de una empresa, en mi esposo o mi esposa, puedo tener una fe con minúscula, pequeña, ¿ya? Si yo hago ese acto de fe con personas, ya sabemos lo que dice Isaías, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Pero si yo tengo estos actos de fe, confiando en el Señor, ¿qué más sería que yo tengo que tener ese acto de fe y darle todo ese merecimiento a Dios Santísimo? Entonces, no puedo yo tener esa fe pequeña, esa fe un poco también que es mezquina, ¿no es cierto?, que le mezquino a Dios cosas, como que estuviera dudando de Dios, como que estuviera dudando de lo que Dios es, de quién es Dios. Porque si yo supiera, no con confesión de solamente la boca, sino de verdad supiera quién es Dios, yo tuviera una fe, pero una fe gigante, ¿no? Como dice el mismo Señor, como ese granito de mostaza capaz de mover montañas. ¿No? Si me explico lo que estoy diciendo aquí, importantísimo saber a quién doy esa fe. Dice, chuta, le estoy dando la fe a Dios. Jesucristo es Dios, por Él fueron creadas todas las cosas y todo fue creado en Él y todo se mantiene en Él, ¿no es cierto? Como dice el cántico cristológico más bello que escribió San Pablo. Todo tiene consistencia en Él, todo fue creado por Él y para Él. Ahí con esto yo puedo decir, wow, ¿a quién estoy yo dando esa fe? Él se merece, no una fe chiquita, hermano, no una cosita ahí, una cosita chiquitita ahí que no tiene, casi no tiene ni luz, la velita encendida de la fe. No puede ser esa fe mezquinita o esa fe con angustitas o qué preocupación que tengo por lo que va a pasar. Y es como diciendo, a ver, ¿de quién estás hablando? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de un Dios poderoso, que es nuestro papá, no es un Dios lejano,
No es un Dios que está allá arriba en el trono y que no nos ve ni nos oye. Él está encargado de las cosas hasta más pequeñas, como nos repetía el Papa Benedicto XVI, de lo más pequeño, de las cosas más chiquitas que parecieran insignificantes. Él está pendiente, Él está escuchándonos. Entonces aquí, hermanos, hermanitos, ¿a quién le doy mi fe? ¿De quién estoy poniendo mi vida entera? ¿En qué manos estoy poniendo? ¿En quién estoy diciendo que Él me rescatará, que Él me protegerá, que Él será mi roca, que será mi refugio, que su palabra es luz en mi camino, como dice el Salmo 119, ¿no es cierto? Todas esas cosas solamente las podemos decir, hermanos, cuando nosotros verdaderamente por dentro hemos dado con nuestro sí, con nuestra libre voluntad, esa fe a nuestro Dios. A nuestro Dios. Si nosotros damos así con toda la libertad y con todo nuestro ser, viene, hermanos, el torrente de la gracia para construir más fuertemente nuestra fe. Nosotros tenemos que saber qué es lo que diferencia, hermanos, en tener esa fe falsa, una fe así nomás, a media vela, ¿no? Esa fe que dudosa, esa fe que, como digo, creo en Dios Padre, y grito en la misa y alzo la voz, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, ¿no? Y después salgo de misa, hago lo que yo quiera y vivo como quiera, a pasar a tener una fe de verdad. Vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra mismo de Dios. No vamos a inventarnos nada, aquí vamos a hablar lo que la palabra de Dios nos enseña. Nos vamos a ir a Romanos en el capítulo 10, versículo 8, ¿ya? ¿Qué dice aquí? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra. La palabra, sabemos que es Cristo Jesús, ¿no es cierto? Está en tu boca y en tu corazón. Está en tu boca para confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Yo con qué confieso? ¿Ya? ¿Con qué confieso que Jesucristo es el Señor? Con mi boca, dice. Y está en el corazón. ¿Qué cosa? La palabra. La palabra. Para creer, para lograr que yo pueda vivir en justicia, para conseguir justicia, para vivir en justicia. Entonces, está cerca la palabra de ti. La palabra de Dios hizo carne. La palabra de Dios está aquí en medio de nosotros para estar cerca de nosotros, para entrar dentro de nuestro corazón y para que de nuestro corazón salga también a nuestra boca esta confesión. ¿Para qué se confiesa? Dice aquí en Romanos, se confiesa que Jesucristo es el Señor para conseguir la salvación, hermanos, para conseguir la salvación. Nosotros, como decíamos hace un momento, nadie puede decir que Jesucristo es el Señor. Primera de Corintios 12:3, que decíamos hace un momento, si no es movido por el Espíritu Santo. Romanos 10:17 nos dice, la fe viene de la predicación. Aquí viene otra cosa diferente, hermanos, completamente. Porque la gente normalmente piensa que la fe es decir, creo que Jesús es Dios, creo que Dios es Dios, ¿no? El credo, punto. Y yo ya creo, ¿no? Y eso no es creer, como decimos, eso no es tener fe. Eso no es tener fe. Aquí vamos a ver claramente de dónde viene la fe. La fe viene de la predicación. Y la predicación viene por la palabra de Cristo. ¿Ya? Aquí vamos a entrar entonces en qué modo debe entrar todo mi ser para comenzar a tener una fe verdadera, hermano. Y pasar solamente de creer y de creer, ¿no? Y de hacer, y de tener estas prácticas religiosas a tener una fe verdadera. La fe verdadera es ser obediente a Cristo. Y para ser obediente a Cristo, Cristo manda su palabra para que esté cerca de mí, para que yo escuche su palabra. ¿Qué me hace tener una fe verdadera, hermanos? Lo único que me hace es escuchar la palabra viva de nuestro Señor. Como dice Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 23, dice, escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Escuchad mi voz para que ustedes sean mi pueblo y yo sea su Dios.
y así irán por donde yo os mando, para que os vaya bien. ¿Qué tenemos que hacer para ser pueblo de Dios? Escucharle a Él, ¿ya? Porque aquí hay mucha diferencia, hermanos, mucha diferencia entre los que son sus ovejas y los que no son sus ovejas. Dentro de los que no son sus ovejas, puede haber gente que diga, sí, Jesucristo existió, Jesús estuvo, nació de la Virgen, todo lo que tú quieres, recitar todo el credo, como digo, ¿no? Pero lejos están de ser una oveja del Señor, y vamos a ver qué se necesita para ser una oveja del Señor. ¿Qué dice el profeta Jeremías? Entonces, escuchad mi voz, para que tú seas mi pueblo, y si tú te conviertes en mi pueblo, yo te mandaré a dónde ir. Ya no caminamos nosotros solos, ya no ocupamos nosotros nuestro tiempo ni nuestra mente pensando a dónde tengo que ir o por dónde tengo que caminar o qué es lo siguiente que tengo que hacer, sino yo ya sabré porque he abierto mi oído para escucharle a Dios, escuchar su palabra, para que Él me diga por dónde ir. Si tengo que ir a la izquierda, a la derecha, si tengo que ir por aquí o por allá, si tengo que entrar en esta misión o no, si tengo que hacer esto o lo otro. ¿Quién es el que hace? Solamente después de escucharle a Él. En el versículo 28, ahí después de decirle esta petición tan hermosa, el versículo 28 nos muestra cómo el pueblo de Israel no le escuchó a Dios. Dice, esta es la nación que no ha escuchado la voz de Yahvé, su Dios, y por eso ha perecido, la lealtad ha desaparecido. ¿Qué pasa cuando no escuchamos la palabra de Dios? ¿Qué pasa? El pueblo perece, nosotros perecemos. ¿Y en qué perecemos? En estar en estas preocupaciones que nos ocupa el día entero, ¿no? Y las cosas del mundo. Dice la lealtad. ¿Qué significa la lealtad? La fidelidad a Dios ha desaparecido de la persona. El momento que nosotros no escuchamos la palabra de Dios. Vamos a ver ya cómo Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 27, nos dice clarísimo en esta maravillosa parábola del buen pastor que hemos oído muchas veces. Mis ovejas escuchan mi voz. ¿Ya? Yo quiero decir aquí, hermanos, ¿cuántos de nosotros realmente escuchamos la voz de Dios? ¿Cuántos realmente escuchamos? Porque si escuchamos, tenemos que hacer algo que nos va a poner el Señor en un momento más, en Marcos también, que vamos a ver. No solamente podemos escuchar y se acabó. No podemos ir a misa, qué linda la homilía del Padrecito. Y vuelvo y repito, salgo de la misa y vivo como yo quiera. Dice aquí, ¿no? Escucha mi voz y yo las conozco. Aquí me voy a detener un poquito, hermanos, en la palabra conozco. Conocer, en la palabra de Dios, en la raíz hebrea de la palabra conocer. Conocer no es con el intelecto, con inteligencia. No es aprenderme algo, ¿ya? Como ir a una universidad para conocer cómo es tal carrera, tengo que estudiar y meterme en la mente las cosas. No es eso, no es que recitemos el credo o el catecismo o tal espiritualidad. No se trata de eso, eso no es conocer, sino que como nosotros no conocemos justamente las palabras hebreas, no conocemos cómo nos habla la palabra de Dios, no entendemos a veces muchas cosas. Conocer es intimidad para la palabra, para la Biblia. Cuando la Biblia dice conocer a Dios, conocerle a Él, Él dice, Él nos conoce. ¿Qué significa? Que Él tiene intimidad con cada uno de nosotros. ¿Qué característica tiene entonces el hombre que tiene verdadera fe? Uno, escuchar la voz de Jesús, del pastor. ¿Y cuál es la segunda? Que Él me conoce. ¿Qué significa que Él me conoce? No que sabe quién soy, qué hago, sino que tiene intimidad conmigo. Y si yo tengo intimidad con el Señor, voy a saber y a conocer y a entender que estoy teniendo esa intimidad con el Señor.
en la intimidad, cuando ya habla el Señor solamente a los discípulos de Él, a los que están cercanos. En el tiempo del Señor, como ustedes saben, aparte de los 12 discípulos, Él tenía más discípulos y seguidores, aparte de los 12 apóstoles, perdón, tenía más discípulos y seguidores. Pero cuando Él quería estar en intimidad, por ejemplo, en una comida, que así se expresa en Oriente, la cercanía, la intimidad entre las personas, es compartiendo la comida, dándose de comer lo uno a la boca del otro, recostándose en el uno, recostándose, solo tomaba a sus 12 hermanos. Y nosotros tenemos que convertirnos en esos 12, en esa intimidad de que el Señor tenga con nosotros también, de que nosotros nos recostemos en del pecho de Él, que nosotros le hagamos partícipes de cada momento de nuestra vida, nuestras alegrías, nuestras penas, nuestras tristezas. ¿Qué diferencia nos estamos alejando cada vez de ese decir creo en Jesús? No, no, no. Yo, como he dicho en otras ocasiones, hasta ¿quién no cree en Jesús? Que hasta el diablo cree en Jesús, lógicamente. No. Nos vamos alejando. Tiene esa intimidad de esta palabra conozco. Conozco, dice aquí, ¿no? Y ellas me siguen. Tercera condición, hermanos, para caminar en fe. Lo que se llama caminar en fe, ¿no? Primero, escucharle a Jesús. Y tenemos que cada uno, hermanitos queridos, de todo corazón, revisarnos cuánto le escuchamos a Él. Tenemos estos momentos que gracias a Dios y a la tecnología nos ha abierto para escuchar su palabra y escucharle a Él. Cuando leemos su palabra estamos escuchándole a Él. Cuando estamos movidos y sentimos el corazón que nos están hablando, es Él a través del Espíritu Santo hablándonos. Y nosotros tenemos que buscar cada vez más esos momentos de escucharle a Él. Después conocerle, ¿no es cierto? Que nos conoce Él a nosotros y de ahí nosotros seguirle a Él. Pero si yo no le escucho, no escucho su orden de ir acá o allá, ¿cómo le voy a seguir a Él si no le escucho, si no escucho su voz? Y Él puso a alguien que, como he dicho en otras ocasiones, a pastorear sus ovejas, ¿no? Como ustedes saben, le dijo a Pedro y a todos los Pedros a través de los 2000 años de iglesia, que les dijo, ¿no es cierto? ¿Qué le dijo a Pedro? Dice, pastorea a mis ovejas, son mías, pero tú les pastoreas. ¿Qué hace el pastor, hermanos? El pastor tiene, como ustedes saben, el cayado sirve no como adorno ni como bastón, sino sirve para justamente dar orden a las ovejas para que vayan a la izquierda o a la derecha, para conducirles, para evitarles el peligro y solamente con golpes. El cayado golpeaban, voy a decir alguna cosa, golpeaban 2 veces, significaba cuidado. Golpeaban muchas veces, decían, por ejemplo, corran. Eso nosotros tenemos que aprender, hermanos, para nosotros entrar a la fe, entrar a la verdadera fe, salir de esa fe de fantasía, ¿no? Esa fe de que yo no sé que vivimos una fe de fantasía. A veces, como digo, vivimos una fe donde el enemigo es más poderoso que Dios, ¿no? O vivimos una fe donde María Santísima tiene más protagonismo que el mismo Dios. Y vivimos así, cada uno vive diferente fe. Pero para entrar en la verdadera fe tenemos que seguir esto al pie de la letra, hermanos. Esto es un camino perfecto. Y dice aquí, el que hace estas 3 cosas, dice, yo le doy la vida eterna y no perecerá jamás. No perecerá jamás. Nosotros, imagínense ser construidos así por el Señor. Y con esta oración que vamos a hacer con jaculatoria, creo, pero ayuda a mi poca fe, nosotros escuchando y hacer el propósito de escucharle a Jesús, de escuchar a Jesús a través de su vicario, de este pastor que Él puso aquí en la tierra para que nos pastoree. Tenemos que escucharle a Él para saber por dónde se está yendo la iglesia y qué quiere el Espíritu Santo de la iglesia y de nosotros, ¿no? Aquí entre paréntesis, mañana nos pide justamente, este pastor nos pide que hagamos ayuno y oración por Líbano. Entonces estamos escuchando, si escuchamos la voz que es de Cristo, ¿no? Tenemos que hacerlo, hermanos, nada más, punto final, ¿no? Dice San Juan Crisóstomo, pseudo Crisóstomo, es el segundo Crisóstomo, pseudo significa segundo. La palabra de Dios corrige al hombre. ¿De qué forma me corrige?
¿ya? Contradiciendo la naturaleza de la carne. Por eso a veces no nos gusta escuchar la palabra de Dios, o somos vagos para escuchar la palabra de Dios, o a veces nos dormimos al escuchar la palabra de Dios. Mínimo nos distraemos. ¿Por qué? Porque hay el enemigo que, como dice San Pablo, está evitando, hermanos, esto dice San Pablo, está evitando que los hijos de Dios escuchen la voz de su pastor. Está evitando, por eso te pone todo tipo de pretextos, de cansancio, de distracciones, ¿no? De cualquier cosa, ¿no? O decir, no entiendo, ¿no? ¿Qué tanta cosa? Cuando lo vital para que nosotros caminemos en fe y vivamos como verdaderos discípulos, ya no nos contentemos con ser esos discípulos alejados de Dios, sino ser al que Dios dice, ya nos llamo siervos, sino amigos, para ser amigos de nuestro Rey. ¿Por qué dice amigos? Porque les confía los misterios de su reino. Si tú quieres que te confíe los misterios de tu reino, pues pasas de siervo a ser amigo de Él, pero siguiéndole a Él, creyéndole a Él, conociendo lo que Él dice, sabiendo por dónde nos conduce, hermanos. Y no solamente hablo de la lectura de la palabra de Dios, sino también ustedes saben que Dios habla a través del Espíritu Santo en cada corazón. También ha hablado a través de los padres de la iglesia, de los doctores, de teólogos, de los santos papas que hemos tenido a lo largo de la iglesia. Tenemos que solamente afilar el oído, hermanos. Gran tesoro es tener un confesor, un padre que te pueda dirigir, que te pueda conducir, aconsejar, que esté abierto a la palabra, que de su boca brote la palabra divina de Dios y que te hable con la palabra. Eso es encontrado un tesoro, hermanos. Ahí es encontrado un tesoro. Entonces, estamos diciendo, la fe viene de la escucha de la palabra de Dios. Si yo no escucho, nunca voy a tener la fe verdadera y voy a permanecer siempre en esa fe mediana, esa fe tibia, esa fe de media tintas, que ya sabemos lo que pasa, lo que nos dice el Señor, ¿no? Nosotros, para creer a Jesús, nos dice la exégesis de Juan 10:26, dice, para creer a Jesús hay que sintonizar interiormente con Él. Para yo creerle, creer sus palabras, las palabras que estoy escuchando, es que yo tengo que ir a mi corazón, a mi interior, y dice aquí, no digo yo, sintonizarme con Él. ¿Qué significaría sintonizarte con Él? Aquí nos explica, no estoy inventándome yo ni nadie, la misma exégesis de la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que es convertirnos en personas de arriba. ¿Qué significa ser de arriba? Ser persona de arriba, como dice Juan 8:23, el mismo Señor nos dice, yo soy de arriba, sino que otras veces no prestamos atención a las palabras que el Señor habla. Él dice, yo soy de arriba. Entonces tenemos que nosotros también ser de arriba. ¿Qué pone por diferencia el ser de arriba? ¿No es cierto? Estamos entrando en este camino que para tener la verdadera fe tengo que escuchar a nuestro Señor, para escucharle a Él tengo que interiorizar en mi corazón, sintonizarme con Él. ¿Cómo me sintonizo con Él? Siendo como es Él. ¿Cómo es Él? Que Él mismo nos dice, primero, soy de arriba. ¿Estamos claros hasta ahí, hermanitos? Es un camino hermosísimo que nos presenta la misma palabra de Dios. Soy de arriba. ¿Qué significa soy de arriba? Para yo ser de arriba, donde está el trono, el cielo, la Nueva Jerusalén, donde está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Santísima Virgen, los bienaventurados del cielo, los miriadas y miriadas de los ángeles, ¿qué tengo que hacer yo? Nada más y nada menos que despegarme de la tierra. Despegarme, hermanos, qué importante es para yo adherirme al cielo y adherirme a Dios, me tengo que despegar, desadherir de la tierra y del mundo y de las preocupaciones del mundo. ¿Por qué creen que el enemigo nos tienta tanto con las preocupaciones o nos tiene tan distraídos con conseguir éxitos en el mundo y conseguir aquí la carrera, mientras más plata me da mejor? Me tiene aquí dando, como se dice vulgarmente, tonteando, hermanos, para que yo no me desapegue, no quite esa pega, ¿no?
No quite esa pega para yo poderme adherir y ser de arriba, hermanos. Nosotros todos estamos llamados a vivir aquí sin ser de aquí, como nos dice el Señor en el Evangelio. Vivir como que fuéramos de arriba, ¿no es cierto? Lo de arriba y el gobierno de Dios, el amor de Dios, que corone todo, no solamente mi vida, sino todo lo que rodea y el mundo entero. Importantísimo, hermanos, importantísimo. El que es, Juan 8:47 nos dice claramente, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Primero tengo que yo lograr, entonces, ser de arriba, porque Jesús nos dijo, yo soy de arriba. Si Él es de arriba, yo también tengo que ser de arriba. ¿Ya? Si ven que la fe no solamente es creo en Jesús, sino es un camino, es un hacer, es un obrar, es un hacer algo. No solamente espiritual, ahora estamos analizando espiritualmente. Y vamos a ver también qué debo hacer también en mi vida ya concreta también. Y todo lo que estoy diciendo es concreto, lógicamente, para nuestras vidas, ¿no? El que escucha la palabra de Dios es de Dios. Aquí nos podríamos ponernos a llorar porque los católicos en general no escuchamos la palabra de Dios. Escuchamos con el oído externo, ¿no? De pronto en la misa escuchamos, posiblemente nos emocionamos un ratito, 2, 3 minutos en la homilía y se acabó. Eso no es escuchar. Escuchar es que penetre, ¿ya? Escuchar viene del latín audire, y audire también se conecta con la palabra obedecer. Oigo, obedezco. Oigo y obedezco. Eso es escuchar, no es oír con mi oído externo, como digo. ¿Sí? Oigo, obedezco. Oigo lo que dice el Señor y pongo en práctica. El Señor me está diciendo que ame al enemigo, pues inmediatamente comienzo el camino de amar al enemigo. Y así cada cosa que nos propone, cada cosa que nos dice, ¿no es cierto? Si nos dice ser ovejas en medio del lobo, pues ahí escucho y obedezco. Todo con el auxilio y la gracia de Dios, como hemos repetido siempre, toda capacidad siempre nos vendrá de Dios mismo. 1, ser de arriba. 2, que nos pone aquí, dice, ser de la verdad. Ser de la verdad, ¿ya? ¿Qué se quejaba el Señor en Juan 8:37 con los judíos? ¿Qué les decía? ¿Cuál era el dolor del Señor? Porque acuérdense que el Señor vino por los judíos en primera instancia, como ustedes conocen. ¿Cuál era el dolor? Que no lo aceptaron. ¿Por qué no lo aceptaron? Aquí voy a decir el por qué no lo aceptaron. No yo, la palabra de Dios. Juan 8:37. Mi palabra no prende en vosotros. ¿Qué significa? No escucharon su palabra y por eso no prendió. ¿Qué significa aprender? Que se adhiere, que se queda dentro de mí, que me mueve, que me cambia, que se convierte en mi guía, en mi luz y en mi orden, ¿no? Ser de arriba, 1, 2, ser de la verdad, ser de la verdad. Y para ser de la verdad tengo que dejarme prender. Escucho completo, escucho y obedezco, escucho y prendo en mi corazón, se adhiere en mí. ¿Qué les parece? Qué bello, ¿no? Qué bello como el Señor siempre está queriéndonos que nosotros salgamos de la comunidad de la tibieza, de estas fes que después nos llevan a dudar en los momentos de tribulación, y que Él siempre hace todas estas cosas. Todo lo que está hoy proponiéndonos el Señor y hablándonos a través de la palabra es porque nos quiere más cerca de Él, hermanos. Porque nos quiere tan cerquita que ya no quiere que haya obstáculos entre Él y nosotros. Quiere quitar todo de en medio para estar corazón con corazón pegaditos, hermanos. Así tenemos que sacar todo de nuestra cabeza. Tenemos que, yo diría, hacer un lavado, sacar todas las cosas, los conceptos, las ideas que tengamos y solo poner ya, cambiar la mente por las cosas que Dios nos va revelando en su palabra y comenzar este ejercicio de escuchar, obedecer y adherirse, prenderse, para hacer lo contrario a lo que el pueblo de Israel hizo. No, el Señor puede venir hoy, hermanos, y les aseguro que puede decir lo mismo al pueblo católico. Mi palabra no ha aprendido en vosotros.
puede decir lo mismo, hermanos, lo mismo. Vamos a ver entonces, hermanos, cómo la siguiente condición, ¿no? Que es ser ovejas del Señor. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, lo que decíamos hace un momento. Pero aquí vamos a añadir algo más. Y las mías me conocen a mí. Acuérdense el sentido de conocer, ¿ya? Doy la vida por las ovejas. Ser oveja de Él. Ser oveja de Él, ¿ya? ¿Qué es una oveja? Eso tenemos que nosotros ponernos ahí. ¿Por qué se puso como Él mismo, como cordero? ¿Por qué eligió ser ese cordero de todos los animales que habían? ¿No? ¿Por qué? Nosotros tenemos que analizar para poder ser oveja, ¿no? Cuando a Pedro le hace la confesión y le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Así le dice, mis corderos, mis ovejas, ¿no? Nosotros sabemos que corderos son las ovejas pequeñas, hasta el 1 año. Hasta el 1 año se llaman corderos, ¿ya? De ahí cuando se convierten ya en adultos, se llaman ovejas. Pero ¿cuál es la descripción de la oveja? La mansedumbre, hermanos. Ustedes, si le llevan una oveja a un matadero, la ovejita va en silencio, en humildad, sin quejarse, sin llorar. No, es ese lo que debe revestirnos. Y nuestra piel de oveja, ustedes imagínense una piel aquí de lana, imagínense puesta en el hombro, ya como tiene el palio, el papa, o sea, ¿han visto cuál es el palio que es de lana de pura oveja? Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros para ser ovejas, porque no me voy a revestir de mi propia lana, hermanos. Yo voy a ser una oveja, un cordero, ya, manso y humilde, semejante al corazón de nuestro cordero de Dios, y vestido de su piel, vestido de su lana, de Él me revisto, no de mí. Eso es ser una oveja de Él, ¿no? Si ven como todo esto nos llama a la humildad. Desde la humildad crece la fe. En la humildad crece la fe, ahí crece la fe, hermanitos, ¿no? No es con mi propio mérito, ni mi propio lana, no me pongo. Trasquílame, Señor, mi lana, trasquíleme para ponerme tu lana, para revestirme de ti. Qué bello, ¿no? Nosotros tenemos que saber siempre que esto es cuando entramos en la intimidad con el Señor y Él reviste a sus ovejas, conoce a sus ovejas, les revela la intimidad de su corazón, les revela lo que hay dentro de su corazón, les revela el amor inmenso que tiene por todas sus criaturas, ¿no? Y termina todo esto, todo lo que estoy diciendo, en el amor. La fe siempre tiene que culminar, la fe verdadera, en un amor tan grande a Dios y como Dios me pide, me ordena, y a mis hermanos. Como dice la primera epístola de San Juan, nadie puede amar a Dios si no ama al hermano. Y si dice que ama a Dios y no ama al hermano, es un mentiroso, dice San Juan, ¿no? Esto es bien fuerte. Esto es impactante, hermanos, cómo debe ir creciendo, ¿ya? Entonces, primero, ser de arriba, como decíamos. Segundo, ser de la verdad. Tercero, ser sus ovejas. Cuarto, nosotros saber que la fe supone una afinidad espiritual con la verdad. ¿Qué significa, hermanos? Yo tengo que tener una afinidad con la verdad, aprender a discernir, a reconocer con la ayuda del Espíritu Santo qué viene de Dios y qué no viene de Dios. ¿Qué es? Nosotros nos está invitando San Pablo a discernir los espíritus en todas las cosas, en todo momento, hermanos. Y si estamos en una oración hermosa y es algo que no nos gustó mucho, pues discernimos, porque nosotros tenemos que afinar, así como se afina un instrumento para que toque bien, nosotros también tenemos que afinar nuestro espíritu, nuestro corazón a la verdad, afinar a lo que viene de Dios, ¿no? Y comenzar a saber desechar cada vez más fácilmente lo que no viene de Dios. Comenzar así, ¿no? Vamos a leer nosotros ahora, después de estas maravillosas indicaciones que hemos visto hoy, para poder entrar en la fe verdadera, para dejar de ser esa generación de incrédulos, ¿no? Que cualquier cosa que me pase en la vida me mueve,
me pone triste, me deprime, me pone ansiosa, ¿no? Para pasar a ser esa roca firme, nosotros tenemos que pasar de ser esa fe de que viene un viento y se mueve como las velas, ¿no? Como la veleta, como dice el apóstol Santiago. Viene un viento, me voy para acá, viene otro viento, me voy para allá, ¿no? Tenemos que aprender a tener y culminar en todo lo que estamos hablando, en tener una fe como roca, ¿ya? Para eso vamos a analizar otro texto del Evangelio, que es el lindísimo, que hemos oído posiblemente muchísimas veces, hermanos queridos, pero vamos a ver ahora cómo el Señor nos presenta esto y a través de la explicación de los padres, cómo nos presenta para poder discernir y hacer carne esto. ¿Qué dice Lucas, capítulo 6, versículo 47? Lucas 6, 47. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Dice, todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica, ¿ya? Todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica. Él habla de oír, lo que decíamos, escuchar su palabra. De ahí viene la fe, hermanos. No nos mareemos con... Ahí nos podemos encontrar muchas definiciones muy hermosas, lindísimas, pero aquí vamos a ver concretos como dice la palabra. ¿Ya? Todo el que venga a mí, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a él. 1. 2, oír su palabra. Después 3, poner en práctica. 3 cosas que tengo que hacer aquí, claramente. No solamente oigo la palabra y se queda, yo no sé, tal vez en mi mente, dando la vuelta y se acabó. No. Aquí pone 2 ejemplos de 2 hombres, ¿ya? El uno que oyó pero no pone en práctica y el que oyó y pone en práctica. Y nos pone aquí un ejemplo, nos dice, el que oye su palabra y la pone en práctica, es lo que tenemos que hacer, hermanos, para pasar, nuevamente repito, a ser con una fe firme que mueve montañas, y no solamente por beneficio mío, sino para ser también una roca para otras personas, hermanos, para alimentar y dar ánimo a los demás, para el que está caído, de brazos caídos, de rodillas temblantes, decirle, ánimo, hermano, levántate, ¿no? Para poder uno decir eso, uno debe tener esta fe firme que vamos a hablar y analizar en este momento, por la gracia del Espíritu Santo entre en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces dice, ¿a qué es semejante el hombre que pone en práctica la palabra? Dice, es semejante un hombre que al edificar una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca, ¿no? Un hombre que para construir la casa, por si acaso, por interpretación de los padres de la iglesia, ahora voy a tomar a los padres de la iglesia para interpretar lo que quiere decir el Señor, ¿ya? Porque hemos oído muchas veces y puede haber muchas homilías muy bonitas de esto, ¿no? Pero vamos a escuchar a los padres. Acuérdense que el Espíritu Santo habla a través de los padres de la iglesia, ¿no? ¿Qué significa? La casa soy yo. La casa soy yo. La casa es todo, es mi cuerpo y mi alma, ¿no es cierto? ¿Y dónde voy a construir? Dice, va a edificar mi casa yo. Para edificar esta casa voy a cavar profundamente para poner los cimientos sobre la roca. ¿Qué es el cimiento? Lo que sostiene la casa, ¿no es cierto? Lo que sostiene toda una construcción. Pero para eso primero dice cavar profundamente. Y aquí me voy a tomar yo, hermanos queridos, lo que nos quiere decir aquí los padres de la iglesia cuando habla de cavar profundamente, ¿ya? ¿Qué significa cavar profundamente? Es ir dentro de nuestro interior, hermanos. Imagínense usted ir adentro, ¿no? De nuestro interior para así recién poner el cimiento. Nosotros muchas veces escuchamos esto y no, como digo, no tenemos posiblemente la iluminación o el tiempo de entrar en esta palabra, ¿no? ¿Qué significa entonces entrar profundamente? Imagínense ustedes entrar profundamente. ¿A dónde el Señor mismo le dice que entre? Al corazón.
¿no es cierto?, a nuestros corazones. Nosotros tenemos que saber que cuando entramos adentro de nuestro corazón, cuando entramos a lo que estamos a lo más profundo, lo que el Señor quiere encontrar en lo más profundo de nuestro corazón, para Él ser nuestra roca y cimentar nuestra casa, o sea, mi fe, yo, sobre la roca, me pide la humildad, hermanos. Eso significa ir profundamente, cavar profundamente para poner un cimiento, para poner el cimiento sobre la roca. La roca, como sabemos, como lo ha dicho San Pablo, como lo han dicho los profetas, como lo ha dicho el profeta Isaías, los padres de la iglesia, todos sabemos que es Cristo Jesús. La casa soy yo, Él es mi fe, se refiere a la fe, cavar profundamente, entrar dentro de mi corazón y poner primero en la tierra, esto que se hace un hoyito en la tierra para ponerle cimiento, eso sea abonado con la humildad, hermanos. Nuevamente, pequeñitos, mi debilidad, no mis fuerzas, no mis pensamientos, no mis capacidades, sino ponerme débil. Acuérdense, mísero, ser mísero, necesitado. Desde ahí construyo, hermanos, la fe. Desde ahí puedo construir edificios, puedo construir santuarios. Este templo no tiene que ser de este porte. Este templo, si tiene este cavado así, que está en la humildad y que se cimienta sobre la roca que es Cristo, este templo puede tener el tamaño de un santuario, hermanos. Qué importante es cimentar nuestra fe en la roca que es Cristo, en la base de la pequeñez, de ser pequeño, de ser anahuín, de ser los pobres de corazón que el Señor tanto habla en Mateo 5, en las bienaventuranzas, ¿no es cierto? Los pobres de corazón que tanto el Señor habla, y no solamente el Señor, sino también el Antiguo Testamento nos habla. ¿Qué diferencia es que yo, sí, creo en que Jesucristo es la roca, creo que Jesús es Dios, ¿no? Creo, no escucho, obedezco y soy de arriba de la verdad, como decíamos hace un rato, oveja, etcétera, ¿no? Creo, pero me cimiento, o sea, abro, me excavo, digamos, como dice aquí la palabra, cavo profundamente. No cavo profundamente, cavo por encimita. Y debajo, por abajo, todavía están mis intereses, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo planifico para mi futuro, lo que yo quiero hacer con mis manos, ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Cavar profundamente. Qué importante es esto, hermanos, aquí en la palabra de Dios. Qué bella que es la palabra, qué bella que es la palabra. Y dice ahí, puso los cimientos sobre la roca. Estoy primero cavando profundamente, ¿no? Para entregarle todo mi corazón al Señor, no solo encimita así, y pongo el cimiento así sin cavar profundamente. Estoy poniendo sobre la roca o estoy poniendo sobre mi yo. Y esto es una pregunta que una homilía al Papa Benedicto hace y nos hace a todos, no yo, ¿no? ¿Estoy poniendo sobre el cimiento que es Cristo o estoy poniendo sobre ideologías, dice el Papa Benedicto? Estoy poniendo sobre ideologías, estoy poniendo sobre el éxito, estoy poniendo sobre el poder, sobre las riquezas. Muchos católicos hermanos construyen su fe así. Adivinen cómo va a quedar esa fe. Adivinen cómo va a quedar esa persona, ¿no? Solo por encimita. Sí, Diosito, sí, ¿no? Y profundamente, ¿qué está mi deseo de éxito en este mundo? Qué fuerte, ¿no? Y aquí la palabra dice, entonces, el que oye mi palabra y pone en práctica es el que cava profundamente y pone los cimientos sobre la roca. Roca, Cristo, la única roca, la única piedra. Nosotros nos convertimos en piedras también. Dice, viene una inundación. ¿Qué es una inundación? ¿Ya? Inundación, según los padres de la iglesia, son todos los tipos de inundaciones cuando viene ya y cubre de agua algo, ¿no es cierto? Ya no es solamente que pasa un torrente o que pasa una fuerte corriente, sino inundaciones que ya cubrió completamente y no le pasa nada, dice el Señor.
¿no? Aquí en la palabra. En el versículo 49 nos pone el otro hombre, hermanos. Dice, pero el que haya oído mi palabra, ¿no? El uno oye y pone en práctica, el otro oye, ¿ya? Y no haya puesto en práctica, es semejante a un hombre que edificó la casa sobre tierra. Aquí si se dan cuenta, ya no es que cavó profundamente, está sobre la tierra, sobre la tierrita, no cavó, ni siquiera un poquito como el ejemplo que ponía hace un momento, ¿no? Del que le quiero amar un poco más al Señor y cavo un poquito, aunque sea, ¿ya? No, aquí dice, no cavó, le puso sobre la tierra. Imagínense un cimiento sobre la tierra, ¿no? Dice, le puso la casa sobre la tierra sin cimientos, ¿ya? Y dice, y vino un torrente, no que vino una inundación. Inundación, acuérdense que ya viene completamente. Vino un torrente y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Los padres de la iglesia nos dicen que los torrentes son las pasiones del mundo, que los torrentes son los hombres inicuos que nos quieren llevar por otros caminos. Los torrentes son esa vanidad que dejé que crezca en mí. Los torrentes son esos deseos de las cosas del mundo, de la sensualidad. Esos son los torrentes. Porque no está construida mi fe cavando profundamente, sino por encimita. ¿Qué pasa? Eso nos pasó ahorita. Vino el torrente de la pandemia, hermanos, y nos sacó a flote la fe que tenemos, hermanos. Y lamentablemente, yo me atrevo a decir que muchos hemos dudado, muchos nos hemos sentido con tristeza, muchos nos hemos sentido mal, con ansiedad, y ahí salió el verdadero color de qué hombres somos. Porque cuando leemos solos esta palabra, siempre nos vamos a poner como el hombre que edifica sobre roca, porque creo en Jesús. No es así, hermanitos queridos. Este torrente de la pandemia me está llevando a vivir con miedo del futuro, pues soy como el segundo hombre, hermano. Soy como el segundo hombre. ¡Qué pena! Le tenemos que rogar a Dios, suplicarle de rodillas que nos regale la verdadera fe. Hazme un hombre, una mujer de verdadera fe. Señor, ayúdame primero a cavar profundamente. Enséñame, Espíritu Santo, hoy, esta noche, ahora. ¿Qué significa cavar profundamente? Que yo entre dentro de mi interior y busque cavar, ya no por encimita. Ya no voy a decir creo, y Jesús, me recito el credo y se acabó. Vino el torrente de la pandemia, ve dónde nos ha llevado, hermanos. No solamente personalmente, sino posiblemente como familia, como comunidad, como parroquia, como iglesia. Aquí fue el torrente, hermanos, para nosotros darnos cuenta si tenemos la fe verdadera, que es del primer hombre, o la fe falsa como la del segundo hombre. Que cualquier torrente así sea chiquito, este es un torrente grande la pandemia, ¿no? Pero cualquier torrente chiquito, ¿qué dice aquí? ¿Qué termina? Al instante se desploma, hermana, nuestra fe, que es la casa. Qué fuerte, hermanos. Qué fuerte. Cómo el Señor nos llama hoy a darnos cuenta y nos habla de esta forma el Señor para que nosotros pasemos a ser ese hombre del primer ejemplo, que le oye y pone en práctica. ¿Sí ven qué relación tiene la fe con oír y poner en práctica? Oír, audire, obediere, obedecer, que tienen la misma raíz. Acordémonos siempre de eso. ¿No? Primera de Pedro 2:4. Acerquémonos a él, piedra viva, roca viva, porque esta roca que estamos poniendo, el fundamento, el cimiento de nuestra fe, no es una roca muerta, no es una piedra dura, es una piedra viva, hermanos, una piedra viva que fue desechada por los hombres, como dice Primera de Pedro, pero que es elegida, preciosa, ante Dios. Esta piedra viva, esta roca viva que es Cristo, hermanos, y que está asentada, como dicen los profetas, y como dice Pedro,
en el monte Sión. Ese ya no se convirtió solamente en una piedrita, una roca, sino que se convirtió en un gran monte, hermanos. Ahí estamos asentando la fe. ¿A quién nuevamente estamos dando la fe? ¿A quién estoy entregando mi creer? ¿A quién estoy entregando mi esperanza? ¿Quién es, hermanos? Es nuestro amor, nuestro Todopoderoso que dio su vida por nosotros. Qué grande que es el amor. Y se convirtió, como dice Hebreos 4:11, en piedra angular, en cabeza de piedra. ¿Cuál es la cabeza de piedra de una construcción? La que sostiene toda la construcción, hermano. La piedra que es Jesucristo se convirtió en esa piedra de cabeza, en esa piedra angular, que sostiene todo tipo de edificación, que nos sostiene nosotros, a cada uno de nosotros, si escuchamos y ponemos en práctica. Que el Señor nos dé la fortaleza, la fuerza, la luz, la guía de poner todo lo que Él nos diga en práctica. En práctica. Ahora aquí hay una palabra misteriosa. Mateo 21:44. Una palabra que les puedo decir que creo que posiblemente nunca hemos escuchado. He escuchado, capaz que hemos oído, pero no hemos escuchado de verdad, ¿no? Una cosa que a mí también me ha sorprendido bastante y me ha llegado bastante. ¿Qué dice? El que cae sobre esta piedra, que es Cristo, que está viva, que es angular, que es perfecta y preciosa delante de Dios, ¿ya? Aquí dice, y el que cayere sobre esta piedra, se destrozará. ¿Ya? Que una cosa que si no fuéramos a los padres de la iglesia, como digo, esta palabra misteriosa y que yo estoy seguro que no hemos escuchado nunca, ninguno, no entendiéramos mucho lo que dice aquí el Señor. Dice, y aquel sobre quien cayera le aplastará. Dice dos cosas. La persona que cae sobre la roca, dice aquí, le destrozará. Pero a la persona que le cae encima la roca, ¿ya? Dice aquí, le aplastará. ¿Qué dicen los padres de la iglesia? El primer caso, a la persona que cae encima de la roca, ya dice, cae como la piedra no es dura, sino la piedra es perfecta, es Cristo, es misericordioso. Dice, es la persona que cree en Jesús, pero no quiere seguir sus caminos, no quiere escucharle, pero cree. Posiblemente esté hasta en algún pecado, ¿no? En algún pecado, pero cree en Jesús. Y al caer, dice, al caer contra la piedra, que es Jesús, con su amor misericordioso, con su palabra, esa piedra, esa persona que cae sobre la piedra, ¿no? Dice, se destroza. ¿Por qué? Porque su vasija, su barro fue construido en el pecado, en el error, o en ese no querer seguir, o en ese hombre que no fue perfecto como el hombre rico que Dios le pidió, vende todo y sígueme. Y se fue, porque él quería sus posesiones más que a Dios. ¿Cómo estar así? Que cae así, dice, ese barro, ¿qué pasa? Ese barro, dice aquí la palabra, se destroza, ¿no? Sobre Cristo. Imagínense usted cayendo sobre Cristo. Me destrozo, pero ¿por qué y para qué? Imagínense usted una vasija destrozada, todavía están los pedazos, ¿no es cierto? Y sobre los pedazos se puede reconstruir. ¿Y qué va a hacer Cristo si usted se cae sobre esa roca que es Cristo? El Señor se encarga de volver a reconstruir y Él será el modelador de tu vasija. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué palabra? ¿Ustedes han leído alguna vez? Les aseguro que no. Nunca hemos leído esto, ¿no? Mateo 21:44. Y el que cayera sobre esta piedra se destrozará. Primera opción. La segunda, ¿ya? Es aquel sobre quien cae, en cambio. Cristo cae encima. Ya no es yo caigo sobre Cristo, sino es la piedra que cae sobre mí. ¿Qué pasa si yo barro, me cae una piedra? ¿Ya? Ahí no solamente me destrozo, o sea, que se van los pedazos de un lado al otro, sino me aplasta, dice aquí la palabra. ¿Qué significa? Me destroza, me pulveriza, me hago polvo. ¿Y a qué se refiere ahí? Los padres explican que son las personas que se niegan hasta el final de sus vidas a reconocer que Cristo es el Señor. Qué grande es el Señor, qué grande es tener fe en Él, qué grande es que a pesar de que yo me he modelado como a mí me he dado la gana la vasija, y si yo caigo sobre Él,
Y si yo estoy sobre él, sobre la roca, me destrozaré, por supuesto, porque no puedo estar hecho a imagen mía, ni del mundo. Pero él me reconstruye. Pero si yo niego a Jesús hasta el fin del mundo, terminará pulverizada. ¿Qué significa? Terminaré en condenación eterna, hermanos. Qué bello, qué misterioso, qué profundo esto que estamos viendo hoy en la palabra de nuestro Dios, ¿no? Qué bonito todo esto. Estaba aquí revisando todo lo que les tenía preparado, estas cosas de los padres de la iglesia, pero creo que el tiempo ya nos está llamando. Voy a ver la hora. Sí, estamos ya sobre la hora. Creo que el Espíritu Santo me avisó porque no tengo reloj en ningún lado ahora. Tenía algunas cosas más para construir, para seguir construyendo, pero nosotros ya entendemos todo lo que nos quiso decir el Señor hoy. Ya podemos saber que para tener fe verdadera tengo que escuchar y hacer, como el hombre del primer ejemplo de Lucas 6:46, ¿no? Entonces tenemos que ponernos ahí en este momento. Y si nosotros estamos en un pecado y no queremos salir, caer encima de la roca, botarnos encima del Señor para que Él nos reconstruya de nuevo. Voy a terminar con una meditación o una meditación convertida en oración que el Papa Benedicto XVI, cuando hablaba sobre esta palabra y hablaba de esta tierra, cuando no se acaba, estas tierras son las ideologías, el poder, el dinero. Entonces él toma, dice Deuteronomio 18, Deuteronomio 11:18, y dice, meted estas palabras mías. Eso vamos a hacer como oración, hermanos. Si quieren, cierren sus ojitos para escucharle al Señor. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos haga todos capaces de escuchar esto con todo el corazón. Meted todo lo que hemos hablado y hemos escuchado de la palabra hoy. Meted estas palabras mías en vuestro corazón y en vuestra alma. Meted estas palabras mías en vuestro corazón y en vuestra alma. Atadle a tu muñeca como un signo y ponerle como una señal en tu frente. Vamos a atarle siempre esta palabra en mi mano. ¿Qué significa que la atar en mi palabra, esta palabra en mi mano, que nunca se separe de mí? ¿Qué significa ponerle como un signo en mi frente, que siempre esté en mi mente para meditar? Eso le vamos a pedir al Señor, ¿no? Que el Papa nos dice, la palabra de Dios es definitiva y eterna, que cuando uno escucha su palabra y crece y comienza a crecer más en fe, a sentarse más en la fe. Por eso ustedes van a ver que los predicadores de la palabra, los que tienen la palabra, tienen una fe fuerte, firme, poderosa, que hace la palabra en la persona, ¿no? Por eso el Papa dice, el que oye la palabra, dice, ya no va a temer ningún tipo de adversidad, porque la palabra de Dios, cuando se impregna en toda nuestra vida, en todo nuestro pensamiento y en toda nuestra acción, nos hace vivir en libertad, en la libertad de la verdadera fe de los hijos de Dios. Le damos gracias al Señor, le damos gracias al Espíritu Santo Paráclito que ha venido en este día, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te glorificamos, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Paráclito. Gracias, Señor, dador de vida. Te has venido a mover en nuestras vidas, en nuestras almas, en nuestro corazón. Has venido a tocarnos y a ponernos anhelo de la verdadera fe. Has venido a poner el deseo de abrir nuestro oído a tu palabra. Te damos gracias, Padre. Padre, yo te agradezco y te bendigo y te suplico que nos des la gracia a todos los que estamos aquí, los que estamos escuchando y los que vamos a escuchar después las repeticiones de las grabaciones. Que tú entres con poder, con fuerza, Señor. Entra, penetra en nuestros corazones. Penetra, Señor, en lo más profundo. Límpianos, lávanos, saca todo lo que no sea tuyo, para que todo lo que tú penetres sea una profundidad dentro de nosotros, un abismo inmenso y que se convierta en un cielo inmenso, un océano inmenso dentro de nosotros, que así de profundo seas tú, Señor, dentro de nuestro corazón, para que así, Señor,
Veamos tu grandeza y contemplemos nuestra pequeñez y estar siempre fundadas sobre tu Hijo, piedra viva, piedra viva. Bendito seas, Señor. Te amo, te bendigo, Jesús. Te amo y te bendigo en cada corazón de cada hermano que ha escuchado esta palabra. Bendito seas, Jesús. Alabado sea Jesucristo.